A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. En la segunda temporada del programa Charlando con Elizabeth vamos a abordar temas de coyuntura y temas de interés nacional. Justamente en este primer programa vamos a tratar el tema de la ley de plusvalía, ley controversial y que ha recibido el rechazo de la mayoría de los sectores de la construcción. Vamos a dar paso a un video para conocer justamente algunos de los antecedentes de esta ley. Charlando con Elizabeth. Señoras y señores asambleístas, por favor consignen su voto. La Ley Orgánica de Plusvalía, aprobada el 27 de diciembre del año pasado, ha generado desde su planteamiento mucha controversia y rechazo popular. En su etapa de socialización, convocó plantones masivos de la población y negativa por parte del sector productivo de la construcción e inmobiliario. La normativa fija el pago de un impuesto del 75% al valor especulativo del suelo, aplicado a la ganancia adicional del propietario de un bien inmueble o terreno a partir de su segunda venta. El impuesto es cobrado una vez reconocida la ganancia, que incluye el valor del inmueble en escrituras, tasas y gastos por mejoras, tasa de interés equivalente a la que entrega una entidad bancaria y deducción al equivalente a 24 salarios mínimos. Esta ley aplica también a fideicomisos y excluye a constructores que ejecuten proyectos de vivienda social inferiores a los $70.000. Las divergencias contenidas en la ley se relacionan con las ganancias al valor del suelo, actualización de catastros por parte de los gobiernos autónomos descentralizados, destino de los recursos ejecutados por municipios y prefecturas e incentivo al sector minero por el pago del impuesto 48 meses después de recuperada la inversión. En julio de este año, el presidente Lenín Moreno anunció que su gobierno revisaría el alcance y aplicación de la ley al evidenciar una contracción económica del 7.3% en el sector de la construcción respecto al mismo periodo en el año 2016. El primer mandatario afirmó que es necesario encontrar mecanismos que cumplan el objetivo de eliminar la especulación de la tierra sin perjudicar a la industria ni a familias que quieren adquirir una vivienda. Representantes del sector de la construcción consideran positiva esta iniciativa. Por este motivo, acudieron en marcha pacífica al Palacio de Carondelet para solicitar se incluya este tema en la consulta popular anunciada por el gobierno. Charlando con Elizabeth. Justamente para abordar este tema, contamos en esta tarde con la presencia del ingeniero Henry Yandún, quien es expresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción y actualmente lidera el colectivo Construcción Positiva. Ellos han mantenido varias reuniones con el Ejecutivo, con el presidente Lenín Moreno, y justamente han podido plantear sus inquietudes y sus propuestas sobre la ley de plusvalía. Ingeniero, muy buenas tardes, bienvenido, gracias por este tiempo. Queríamos que justamente usted nos pueda comentar cuáles son las expectativas que tiene el sector luego de los diálogos con el presidente y sobre todo cuáles son las expectativas respecto a sus propuestas y a su formulación de reforma de la ley de plusvalía. Ya. Muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes. Nosotros tenemos la expectativa de que el presidente Moreno va a cambiar o derogar o reformular totalmente esta ley, ya sea por medio de una ley económica urgente o por medio de la consulta popular, porque él tiene claro de que la construcción es una oportunidad para reactivar la economía. Nosotros no creemos que la construcción debe ser vista como un problema en este caso, sino como una oportunidad para reiniciar la reactivación de la economía. ¿Y hacia dónde apuntarían estas reformas? Porque muchísimos de los planteamientos también que han hecho varios de los voceros de su grupo de constructores es la eliminación total de la ley, pero parecería ser que la eliminación como tal no es viable, sino más bien alguna propuesta de reformas. ¿Cuáles son esas expectativas que ustedes tienen o qué es lo que han planteado para reformar? Nosotros hemos planteado la derogatoria. ¿Y por qué le cuento esto? La ley básicamente tiene tres pilares. La demanda, es decir, las personas que necesitan las casas, la otra, la oferta, los consumidores, y la otra, la parte de los impuestos. ¿Sí? En la demanda, obviamente, después de ya haber pasado los meses
sobre este tema, nosotros vemos, por ejemplo, que la demanda en Quito se ha reducido en 64% la demanda de estos proyectos de vivienda. Y este es un dato irrefutable porque sale del Colegio de Arquitectos donde se aprueban los planos en metros cuadrados. Por otro lado, en la oferta, ahí sucede el tema de la construcción que se puede valorar por el empleo. La construcción significa 500.000 personas entre empleo adecuado y no adecuado. Lo que se puede cuantificar la evolución muy bien porque está controlado por el Seguro Social, el desempleo adecuado, y de más de 300.000 personas que estaban directamente relacionadas con la construcción, se han reducido 83.000 puestos adecuados en este periodo. Entonces, se ha disminuido la oferta, se ha disminuido la demanda. Y lo que es más, esta ley supuestamente pretendía controlar la especulación del precio de la tierra, pero no hay ningún artículo que tenga que ver con este asunto. No existe un artículo ahí. Y lo que se concluye es que después de algunos meses, a pesar de que el impuesto a plusvalía subió del 10 al 75%, resulta que los municipios, por ejemplo el municipio de Quito, ha recaudado 17% menos en ingresos debidos a las transacciones que tienen que ver con la ley de la plusvalía. Es decir, la ley no beneficia a la demanda, no beneficia a la oferta y tampoco beneficia al fisco. Por eso nosotros decimos que eso debe ser derogado, porque no vale la ley. Pero no ¿qué obstante, posibilidades hay de hacerle más bien ciertos ajustes, sobre todo a sabiendas de que el espíritu que motivó la emisión de esta ley era justamente controlar el tema especulativo? Más allá de los, yo diría, los defectos que han derivado de la emisión de esta ley en este momento, hay un principio o hubo un objetivo supremo que era este tema de no permitir el alto costo de la tierra para más bien motivar supuestamente la construcción de vivienda y tener una oferta de vivienda a mejores precios. Le reiteramos que en la ley no existe nada que ayude a controlar la especulación de la tierra. Más bien nosotros no estamos tratando de evitar pagar impuestos. Nosotros todo lo contrario decimos que permitan que se utilicen leyes que existen y ordenanzas que existen, que permiten que uno haga el uso de estos, digamos, los instrumentos legales que existen. Es, bueno, aparte el COTAD, la LOT, hay la LOPEC, entonces para que la gente nos entienda. La plusvalía es el plusvalor que gana una propiedad debido a cosas externas. Por ejemplo, una persona tiene autorización de hacer 7 pisos de un edificio y el municipio le concede externamente, le puede conceder que haga 3 pisos más, le concede el uso del aire de 3 meses, el aire nos pertenece a todos, entonces le cobra un impuesto a plusvalía por ese asunto. Hay un terreno que es rural, que es más económico, y el rato que lo vende, lo hace urbano. Eso es una decisión exógena que el municipio le permite al señor Entonces el municipio le cobra este asunto. Entonces existen buenas ordenanzas. Acaba de salir una nueva ordenanza, creo que es la 183 para proyectos especiales, donde se regula esto de una manera más técnica en función de cada proyecto, este tipo de cosas. Pero más bien por la ley de plusvalía le neutralizan a todas estas otras leyes que sí permitirían recaudar más impuestos y controlar los precios. ¿Y usted qué disposición ha visto de parte del Ejecutivo, toda vez de que ellos, o sea, tienen claro parte de la decisión, pero esto va a pasar más por la Asamblea Nacional que por la misma decisión del Ejecutivo en un momento determinado? ¿Qué apertura ustedes han visto para que en realidad esto se pueda haber plasmado en una concreción de las expectativas que ustedes tienen? El gobierno y los diferentes ministerios se han dado cuenta ya del impacto real de la ley de plusvalía. Entonces, el presidente, inclusive desde su posesión, dijo que esa ley tiene que cambiar. Pero el presidente de la Asamblea, Serrano, también manifestó que la ley tiene que cambiarse. Es más, el presidente José Serrano de la Asamblea tiene preparado un proyecto de ley que modifica muchas cosas que yo le estoy mencionando ahí. Se mantienen ciertas cosas. Por ejemplo, lo del catastro es una cosa que hay que mantener, porque en el momento que el catastro se regularice, se evita mucho la especulación del precio de los terrenos, porque si alguien en el catastro pone muy bajo, en el rato que tenga que, por ejemplo, le expropien,
pierde mucho dinero. Así es. Entonces, si alguien lo pone demasiado alto para tratar de vender al gobierno y ganar mucho dinero, en cambio paga más impuestos. Entonces, eso del catastro es una manera de obligar, sobre todo a los municipios menos formales, para que todo esto se regularice y cobren más impuestos. Entonces, nosotros teníamos expectativas de que el presidente de la Asamblea Serrano, que ya tiene un proyecto de ley desarrollado por él y su gente, que nosotros hemos visto y que estamos de acuerdo, eso debería promoverse, pero se ha demorado. Y por eso es que hubo la marcha de la gente de la construcción, de la marcha de las carretillas vacías, para decirle al presidente, ya que la Asamblea no se ha movido en esta cosa. Bueno, nuestra esperanza es que en cambio vayamos a la consulta popular para la derogatoria de la ley. Y ustedes han planteado también como una posibilidad entonces que este tema sea una de las preguntas que el presidente Moreno podría recoger y que justamente anunciará en estos días. Ya qué preguntas son. Claro, nosotros planteamos formalmente que se introduzca la pregunta para la derogación de la ley de plusvalía en la consulta popular. No obstante, es una pena, Elizabeth, que esto suceda, pero es un tema económico, es un tema de generación de trabajo. Hay mucha gente que está quedando sin trabajo. Del cálculo que nosotros hemos sacado con datos evidenciados, se pierden 134 puestos relacionados con la construcción por día. 134 familias pierden el sustento de su vida por día. Entonces, lo que nosotros le pedimos al gobierno de que ellos con su mejor conocimiento vayan por el camino que sea más expedito. Pero es una pena que ahorita haya tantos problemas políticos que están más priorizados ante algo que es realmente malo para la sociedad lo que quiere es comer. Así es. Entonces nosotros lo que queremos es que den chance a que la construcción se reactive para generar más mano de obra, que es la principal preocupación que tenemos. Ahora, ¿qué les hace pensar al sector, no es cierto?, que la eliminación de la ley o la reforma inmediatamente va a ser ese generador de trabajo y de actividad económica que obviamente se ha sentido una reducción importante, pero que inmediatamente esto va a redundar en este tipo de situaciones? O sea, ¿qué les hace pensar que esto va a ser así? Recordemos justamente lo que usted dice, hay todo un entorno político complejo, hay otras acciones dentro del gobierno que tal vez son necesarias realizar para que esto se pueda ir concretando y retomar la actividad que el sector se acostumbró. A nosotros nos hace pensar que esto funciona porque mientras los burócratas están detrás de un escritorio, nosotros estamos detrás de un mostrador. Entonces los constructores que están tratando de vender las propiedades tienen relación directa con los potenciales clientes y ellos son los que están a la expectativa que esto pase. Estos clientes, digamos, si son clase media alta que tienen recursos ahorrados, lamentablemente, por ejemplo, están invirtiendo en Panamá y en Miami. Sí, y hay mucha gente el presidente hizo referencia en días pasados justamente a eso. Dijo, yo hice un viaje y me encontré que muchísimos departamentos en Estados Unidos eran propiedad de ecuatorianos. Claro, porque el ecuatoriano que tiene los ahorros de su vida, porque eso hay que entender. La gente más conservadora pone la plata en el banco y tiene su rentabilidad. Los más arriesgados hacen emprendimientos y tienen su rentabilidad. Pero hay un término medio que es las personas que invierten en la construcción, que hay gente que se jubila, tiene sus ahorros, dice voy a tener un departamentito, frase de nuestros papás, para vivir del arriendo, claro. ¿No es cierto? Ellos ya no quieren hacer esa inversión porque la inversión está en un país donde las leyes cambian tanto, no es rentable, y por eso es que este tipo de personas hace otro tipo de inversiones que no le benefician al Ecuador, porque aquí lo que necesitamos es mover la economía dentro del país y en una actividad que mueve tanta gente, que es la construcción, porque si uno compra un plasma o un auto, eso no es mucho valor agregado para el país. Sin embargo, la construcción en cambio mueve mucho la economía. De hecho, nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, tiene una virtud redistributiva, porque no solamente es la mayor contratadora de mano de obra calificada y no calificada, sino también es un sector que pues compra y negocia con muchísimos otros sectores alternativos. Sin embargo, ¿ustedes cómo le ven el panorama justamente con estas preocupaciones en el próximo periodo? Estamos hablando de que estamos a pocos meses de cerrar el año, se viene toda una nueva propuesta, inclusive en el ámbito económico que el gobierno tendrá que plantear y todo un nuevo escenario para el 2018. ¿Ven con optimismo que este nuevo año puede abrir nuevas expectativas para el sector de la construcción? Sí, nosotros vemos con optimismo porque hay una cosa que no se menciona al principio de la ley de plusvalía, que esta ley de plusvalía pone un impuesto al valor agregado que da el constructor. O sea, no solamente es un impuesto al valor que gana por razones externas
ajenas al constructor, digamos, sino que al mismo constructor le pone un impuesto. Entonces hace que el negocio para el constructor sea malo. Y el dinero está ocioso en los bancos, por eso es que hay más dinero en los bancos ahora. Nosotros por eso tenemos la plena fe de que en el momento que se estimule la construcción, se va a reactivar enseguida. La construcción tiene una gran ventaja o un gran defecto. Apenas hay una crisis, baja inmediatamente, pero asimismo cuando hay señales, claro, cuando hay señales de confianza, sube inmediatamente. Nosotros nos atrevemos a decir que si un lunes se cambian estas leyes, el siguiente lunes comienza a moverse las cosas, porque los constructores tienen proyectos hechos. De hecho, los bancos están también desesperados por colocar y por financiar, y más bien parecería ser que no hay la decisión de los ciudadanos y de los clientes. Los ciudadanos nosotros conocemos, porque estamos con ellos todo el tiempo, que ellos están esperando una señal de confianza de largo plazo para hacer la inversión. Porque es una pena que el dinero esté ocioso en el Ecuador. Y la ventaja del dólar que se pone en la construcción, Elizabeth, es que se mueve por muchas manos. El arquitecto, el ingeniero, el cerrajero, el pintor, el chofer, la señora de la comida, se mueve y se da vueltas en el país. No hay muchas divisas que se salen cuando se construye. O sea, máximo un 20% se va del país cuando uno tiene que comprar cosas que aquí no se hacen, pero la mayor parte de la construcción se queda aquí mismo en el país. Es un dinero que se da la vuelta en la economía del Ecuador. Había una cifra que dimos en el video de introducción que era referencia justamente al aporte en el PIB del sector de la construcción. Sí. Y se decía que en el último año se ha reducido en el 7.3% respecto al año anterior. De darse esta reactivación que ustedes tienen pensado, ¿a qué niveles creen ustedes que el sector de la construcción nuevamente puede ubicarse para seguir contribuyendo al PIB de la forma importante que lo vino haciendo en los años anteriores? El Ecuador estaba en el orden, la construcción 10%, un PIB más alto, y ahora está a 9%, un PIB más pequeño, o sea, se ha reducido bastante. Entonces, nosotros creemos que esto, amarrado de otras cosas, el mismo proyecto de la vivienda del gobierno, más propuestas que también queremos hacer que tienen que ver con el financiamiento a largo plazo que debería darse en el país y que no existe. Nuestra aspiración es que la construcción pase a ser más allá del 10, 11, 12% que años anteriores ya fue. O sea, es una actividad que realmente sí se puede crecer inmediatamente con una sola señal, que es la señal de la confianza. Una cosa que yo quería agregarle, Elizabeth, que hay unas encuestas muy interesantes que dice, mire lo que dice, que el 88% de los ecuatorianos considera el tener casa propia como el principal objetivo de su vida. Esa es una cosa que las autoridades tienen que entender. Y otra cosa que dice que el 66% dice que tener casa propia representa seguridad. Mucha gente decía antes que es éxito tener una casa propia, ahora es seguridad. Entonces nosotros tenemos que trabajar por estas personas, por toda la sociedad, para ayudarle en este objetivo de su vida. Una pregunta adicional, en referencia justamente al proyecto Casa para Todos que el presidente se ha planteado como una prioridad. Son 325,000 viviendas que se prevén construir. ¿El sector de la construcción estaría preparado para asumir este reto y poder aportar, yo digo, con agilidad en el cumplimiento de este objetivo y de esta meta que el gobierno se ha planteado? En el Ecuador hay 1.700.000 viviendas de déficit cualitativo y cuantitativo. Cualitativo es que la vivienda está en mala situación, que no es suficientemente una vivienda. Y cuantitativo es que no existe vivienda o que realmente es casi una caverna. Sí, de esas son 500.000. O sea, 500.000 hay déficit de vivienda. Se generan 110.000 nuevos hogares en el país cada año. Vamos sumando, 500.000 de déficit, 610.000 y sumando claro, y cada año sí. Lo que se construye por medio de los préstamos del BIES es entre 20 y 25.000, y digamos que por el sector privado sean algo parecido. Es decir, esto debe ser una política no de este gobierno, sino debe ser una política de Estado, sino va creciendo el déficit habitacional. Entonces, todos los sectores de la economía tenemos que prepararnos para resolver este problema. Tiene que ser un problema de Estado, no solo este gobierno, porque obviamente el gobierno tiene un proyecto muy importante para esto, muy difícil de alcanzar, pero esto debería permanecer en el... Pero el sector de la construcción estaría, yo diría, a la altura de esta demanda y está dispuesto además
a colaborar, porque también Sí. hay un tema que a veces estos proyectos de vivienda social no son los más rentables, no son los que generan mayor Sí. utilidad y por lo tanto no son los más apetecidos por el sector de la Sí. construcción. En este caso, o sea, ¿cuál sería, yo diría, la contribución o el compromiso que Sí. asume el sector para el cumplimiento de estas metas? Existen 80.000 ingenieros y arquitectos en Ecuador, más de 80.000 entre ingenieros y arquitectos. Con las muelas podrían construir una casa en este periodo. Entonces hubo una reunión también de los fabricantes de los materiales de construcción, los más grandes, digamos, cementos, hierro, todo eso, y en capacidad instalada sí se puede construir esto. El tema no es eso. El tema más bien es el proceso que nosotros más bien estamos recomendando al gobierno que planifique un poquito más, porque el hecho de hacer casas aisladas y amontonar tal vez las ciudades de casas, tal No vez es la solución no es la tampoco. solución. Esto aquí hay que hablar de un urbanismo y estas cosas. Y nosotros sí al gobierno le seguimos diciendo, aprovechen la experiencia de la gente que construye, escúchennos, porque aquí esto para que funcione tiene que industrializarse. Sí, la construcción tiene que ser más eficiente. Eso no significa que haya menos mano de obra, sino que se industrialice. Entonces, existe teóricamente la capacidad tanto de profesionales cuanto de materiales. El tema es que la implementación es complicada. En Manta ya vimos el asunto. El gobierno les regalaba casas a la gente, pero los terrenos no eran formalizados, por ejemplo. Bueno, no eran se ha dueños. hecho una Sí. clara explicación del vínculo y de los nexos que con los municipios se van a realizar justamente para lograr vivienda, no solamente en terrenos municipales, sino en terrenos habilitados y con servicios Claro. para este proyecto. Exactamente. Entonces yo creo que más bien es cuestión del gobierno que ponga a las personas y a las entidades más ejecutivas. Este es una mega empresa, llamémoslo así. Construir tantas casas es un mega proyecto y debe poner instituciones y personas con una capacidad administrativa, organizativa gigantesca para que se pueda estructurar los proyectos, primero con un urbanismo muy adecuado. Y es correcto, los GATS son importantes en este asunto porque ellos conocen sus propias zonas, saben los terrenos, todo este tipo de cosas. El Ecuador ya tuvo un buen desafío con el terremoto de Manabí, pero ahora yo creo que hay que hacer algo parecido acá. Muchísimas gracias, ingeniero Henry Yandún. Realmente este es un tema que vamos a seguirlo tratando. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida regresamos. Charlando con Elizabeth. ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació libre? ¿Puedes decir cuál de estos niños no nació con igualdad? ¿Puedes decir cuál de estos niños no merece ser tratado con dignidad? Nosotros tampoco. Derecho humano número 1. Todos hemos nacido libres e iguales. ¿Qué son los derechos humanos? Infórmate en jovenesporlosderechoshumanos.org. Charlando con Elizabeth. Retomamos esta importante entrevista con el ingeniero Henry Yandún, justamente abordando el tema de la ley de plusvalía y del sector de la construcción. Y queríamos comentar un tema que es importante dentro de las perspectivas del sector, que es justamente este proyecto de Casa para Todos. Aquí, indispensablemente, el rol y el vínculo con los municipios es fundamental, al ser ellos los que van a proveer, por decirlo de alguna manera, o entregar en varias ciudades del país los terrenos para empezar con este plan. Sin embargo, hay la preocupación de las capacidades municipales. No todos los municipios están en la capacidad de implementar estos mecanismos de habilitación de suelo y sobre todo también de la tramitología que esto implica. No sé qué usted nos puede decir respecto, sobre todo yo diría las ciudades más grandes, Quito, Guayaquil, en donde realmente la demanda por obvias razones es mucho más importante y mayor. Claro, el plan Casa para Todos tiene mayor asignación en la costa, y de la costa mayor asignación en provincias como... ¿Pero eso debido a qué? ¿Porque hay más demanda o porque han sido más fáciles tal vez las dotaciones de los terrenos o más disponibilidad? Yo aspiraría a que lo hicieron basados en donde había más necesidad. Yo aspiraría a eso y que no sea más bien unas cuestiones políticas.
Pero también ahora sí es un lindo desafío para los GATS ante su ciudadanía que reaccionen pronto, porque obviamente si los GATS van a ponerse muy complicados en la tramitología, van a perder la oportunidad. Entonces, en ese sentido, también el sector de la construcción, a más de colaborar con su aporte, yo diría, de acción, también tendrá que apoyar con el tema de cómo sacar adelante esta propuesta gubernamental. Sí, nosotros hemos hablado con el gobierno algunas veces, creemos que hace falta todavía más, porque nosotros al gobierno le hemos dicho que en este proyecto necesitamos más previsibilidad, porque nosotros no podemos de la noche a la mañana construir a menos de que se vea el futuro que va a pasar. Y también que nos escuchen. Lo que pasa es que a veces hay personas que no saben escuchar, porque nosotros somos los que sabemos cómo se construye. Pero ve que hay una disposición, sí, que hay una apertura para estas sugerencias, recomendaciones. Yo creo que hay una preocupación del presidente, inclusive de la primera dama, que está medio responsable de este tema, hay mucha preocupación, pero los constructores en general no saben, no han sido llamados todavía para construir, por ejemplo. Los constructores dicen, bueno, ¿qué pasa con nosotros? Y nosotros estamos preocupados porque sí nos ofrecen cosas, pero comienzan a aparecer ofrecimientos un poco complicados de cumplir. Y ahí hay un tema que yo insisto que el gobierno debe tal vez dejar participar más a los gremios, aunque sea como consultores, para escuchar la opinión. Una asesoría gratuita, una asesoría gratuita, estamos listos para eso, pero tienen que escucharlos. Pero si nos dan citas de 1 hora y en media hora dicen que tienen otra reunión más importante y están reunidos con los ejecutores, ahí están equivocados. Tienen que realmente poner los mejores ejecutores en un proyecto que es gigantesco. Si esto fuera una empresa privada, tendrían que traer a uno de los mejores gerentes del mundo para administrar un proyecto tan grande. Claro. En todo caso, vamos a terminar ya esta entrevista. Le queremos agradecer muchísimo al ingeniero Yandún por haber sido parte de la misma y sobre todo a ustedes, queridos amigos, que semana a semana nos siguen en su programa Charlando con Elizabeth en esta nueva temporada. Así que esperamos que los temas que estamos abordando sean de su interés y contribuyan a la mejor toma de sus decisiones. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.